Aló. Hola, profe. Vale, gracias. No se le escucha, profe. Hola. Ahí sí, ¿Escuchan, no? ahí sí. ¿Cómo va? ¿Cómo van con la construcción de la rasante? Mi grupo igual bien. Es que en la semana tuvimos como mucha carga, entonces como que hicimos la rasante y no hemos hecho mucho más allá. Lo que sí Ay, hemos tenido problemas con hidráulica, profe. ¿por qué pasa con eso? Que resulta que encontramos las fórmulas en el manual de carreteras, cómo sacar el área, el perímetro mojado, pero no Sí. sabemos cómo calcular la capacidad hidráulica. Ah, ¿buscaron Manning? ¿Buscaron Manning o no? Vale, espérense, dejen ver algo. Sencillo de, de cuánto se llama cálculo de la capacidad hidráulica, ¿vale? Ya, de ahí para que veamos lo que es. ¿Qué alcanzamos a ver de la rasante? Cálculos verticales. Se supone que hoy día íbamos a calcular el punto más alto y punto más bajo. Ya, voy a hacer un ejemplo de una capacidad hidráulica y seguimos con eso, ¿vale? Ya, profe. Ya, profe. Voy a anotar, lo voy a dejar anotado ahí. Entonces, se supone que se requiere calcular Oh, se pegó el profe. de la forma. Vamos a poner de ancho de 1 metro por 0,5 de alto. Un foso revestido. Estamos, el caudal de diseño aquí, entregado, o vamos a suponer que es de 1 metro cúbico por segundo. Entonces necesitamos determinar, ustedes ya dijeron que ya sabían calcular el radio hidráulico. ¿Cuándo? ¿Cómo se calcula el radio hidráulico? ¿Ah? ¿Quién dijo eso? Era el área por el perímetro mojado, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de un foso rectangular de ancho 1 metro y de altura 0,5. Entonces, ¿cuánto sería el área? El área de esa, el área. 1 por 0,5, ¿no? ¿Qué es área? 1 por 0,5 es 0,5. 0,5, ¿cierto? 0,5 metros cuadrados. El perímetro mojado, ¿cuánto sería? 2, ¿no? ¿Sí? 2 metros, porque 1 más 0,5 más 2 metros. Entonces, tengo el radio hidráulico de 0,5 dividido en 2. ¿Cuánto es eso?
0.25. 0.25, ya, 0.25 metros, ¿cierto? Ese es el radio hidráulico. Ya, y ahora se supone que ese es un foso revestido, lo vamos a poner ahí, miren, fíjense ahí. Tiene hormigón. Entonces los vamos a dar un coeficiente de Manning aquí. Eso ustedes lo sacan de los libros. El coeficiente de Manning es el coeficiente del tipo de material. ¿Vamos? Pero imaginemos que Manning para un hormigón es 0,025. Estoy suponiendo, estoy dando un valor. Pero eso sale en cualquier libro. ¿Estamos? Profe, ese sería como el coeficiente de rugosidad, ¿no? Una cosa así, exacto. Y hay distintos materiales. Entonces, si yo me voy a la fórmula de Manning, a la fórmula de velocidad de Manning, se calcula como velocidad es 1 partido por n. Esto deberían haberlo encontrado si está en cualquier libro de hidráulico, que es elevado a 2/3 por la pendiente elevado a 1 medio. Imaginemos que la pendiente aquí la tienen ustedes. Imaginemos que es 0,5%. ¿Cierto? Un 0,5% de pendiente longitudinal que tiene ese foso. Seguramente es un tramo de foso, no en todos lados hay foso. Podría haber sido una cuneta, podría haber sido un canal trapezoidal. Uno ahí, depende de la figura, uno tiene esto. Entonces esta es la fórmula de la velocidad. Manning la calcula así: 1 partido por n, que es el coeficiente de rugosidad, por el radio hidráulico, elevado a 2/3 por la pendiente elevado a 1 medio. Ese es V, esa es velocidad. Y si yo tengo la velocidad, voy a tener el caudal, y el caudal se aplica aplicando continuidad, es velocidad por área. Y ahí yo tendría... Profe, ¿puedo pasar un poquito la pantalla? Ahí. Entonces, el caudal es un dato dado que viene de la hidrología. Ustedes lo van a colocar. La pendiente la van a obtener de topografía. La sección también viene de diseño. Ahí ustedes elegirán qué tipo de cuneta. Bueno, pero en el manual de carretera aparece también los tipos de cuneta. La cuneta tipo A, la triangular, la Badén, ¿ah? Lo mismo que los fosos. Entonces esos datos tienen que estar. Entonces a nosotros nos queda calcular el radio hidráulico, que ya lo saben calcular ustedes, y con la fórmula de Manning, que es velocidad, obtenemos la velocidad. ¿Cuánto nos daría la velocidad ahí? ¿Cuánto nos daría la velocidad? Hay que calcularla. El radio hidráulico era 0.25 elevado a 2 dividido en 3, ¿cierto? Por la pendiente en tanto por uno, en todo caso sería 0.5 dividido en 100, ¿o no? Vamos a poner todo entre paréntesis. 0.25 elevado a 2 dividido en 3, cierro paréntesis, por paréntesis 0.5 dividido en 100, y todo eso elevado a 1 dividido en 2, y eso lo multiplico por, en realidad lo divido por 0.025, y me da 1.12 la velocidad, 1,12 metros por
Segundo. segundo. ¿Sí o no? ¿Para calcular? Sí. Sí, me daba 1,1225. Sí, no hay aproximado a 1,12. 1,12 metros por segundo, porque es velocidad, Sí. ¿cierto? Y ahora calculo caudal. Caudal que es continuidad, la ecuación de continuidad, velocidad por área. La velocidad la acabamos de calcular, que es 1,12. Por Y el 0,5. área, ¿cuánto nos dio el área? 0,5 parece, ¿cierto? Sí. Sí, ¿Sí? era uno. Sí, 0,5. ¿Y eso cuánto da? 0,56. 0,56. 0,56. O sea, 0,56 metros cúbicos. Metros cúbicos por segundo, porque es caudal. ¿Sí? Ahí sí. Entonces, ese foso tiene una capacidad de 0,56 metros cúbicos por segundo. Esa es la capacidad que tiene. ¿Lo entienden o no? O sea, no nos sirve para el caudal de diseño. ¿Cuánto nos da cuánto es el caudal que tenemos? 1 metro, exacto. No les sirve. Yo inventé esto. Entonces, seguramente a lo mejor van a tener que cambiar la sección. A lo mejor ya no va a ser de 1, a lo mejor de 1 por 1. A lo mejor 1 por 1 del cambio. ¿Sí? Pero eso es capacidad. Ver lo que me da, porque este es el caudal que la estructura sostiene. Y ese es el caudal que yo necesito. Entonces, claro, en un momento acuérdense que este es un caudal para un periodo de retorno. Generalmente estas estructuras se trabajan con un periodo de retorno de... Eso no quiere decir que a lo mejor ahí con el cambio climático todo esto está cambiando, hay que cambiar las leyes, las normativas, porque ese caudal de diseño que lo entregó la hidrología trabaja con periodo de retorno o con probabilidad de excedencia. Significa que cada cuánto tiempo va a volver esa tormenta. Generalmente, mientras más grande es la infraestructura, más tiempo se requiere. Este es un foso revestido. Un foso revestido yo creo que 10 años. Profe, 10 años. ¿Ah? en el caso de que, no sé, me dé 1,2, por ejemplo, ¿Ya? ¿sería apto? ¿O es mejor que me pase un No. poco más del caudal de diseño? No, está bien, está bien. Es que por eso, es que ustedes ahí lo que tienen que entender es este dato de arriba, el caudal de diseño. Porque el caudal de diseño no quiere decir que todos los días en el invierno va a llover con esa intensidad. Como yo les decía, depende del tipo de estructura. Ese foso, la vida útil de ese foso, no sé, por 10 años. Porque después ya la misma, si no se le hace mantenimiento, hay que ponerle 10 años. Y empieza a perder capacidad con el mismo sedimento y al final, aunque lo limpie, igual va perdiendo la capacidad. Es como igual que los tranques, igual que los embalses, cuando lo crean, ese embalse tiene una capacidad, pero con el tiempo va perdiendo ese volumen de caudal. ¿Por qué? Porque va entrando sedimento, ese sedimento ya no, algunos le hacen mantenimiento, pero no es suficiente, y con el tiempo, y bueno, como todo, pues si todo se desgasta, ¿no? Entonces va a depender, entonces ahí entra el criterio. Si ustedes me dicen, 0,56, pero como está lloviendo y como vienen las nuevas lluvias, porque cada vez llueve menos, a lo mejor capaz que esa capacidad que tiene es suficiente. Ahora, siempre hay que tratar en ingeniería trabajar, porque uno nunca sabe, que el clima todavía no se sabe cuánto va a llover a los 3 días, menos se va a saber cuánto va a llover en un periodo de 10 años. Es probabilidad, ¿no? ¿Sí o no? O en que la zona igual en la que estamos ubicados. Sí, sí, entonces, pero más o menos para que tengan idea ustedes, que uno cuando diseña, y este caudal de diseño se trabaja dependiendo del periodo de retorno. Un puente, para diseñar un puente,
se trabaja con periodo de retorno hasta 200 años. Significa que la probabilidad de que ocurra un evento cada 200 años significa que mientras más tiempo se demora ese evento, más potente es energía. Imaginemos, puede ser hasta un huracán, no se sabe. ¿Me entienden o no? Sí. Pero si yo trabajo con periodo de retorno muy bajo cada 2 años, es como ver el clima de ahora, incluso un poquito más, porque prácticamente no está lloviendo nada. ¿Me entienden? Uno podría decir que está exagerando la infraestructura, pero uno nunca sabe. En algún momento, se supone, por eso es que ahora, en este tiempo, se está esperando esa lluvia grande, que de hace tiempo que ya no viene. Todos están hablando, todos los viales dicen, no, viene la lluvia gigante que están esperándola, todo. Hace como 2 años que están esperando, ya. Por eso se habla de la mega sequía, por lo mismo. Pero uno no sabe. ¿Sí? ¿Pero entendieron? Este es el procedimiento. Sí, ahora sí entendimos. Se calcula el radio hidráulico y se mete a la fórmula, se saca velocidad y después de velocidad se saca caudal y calculamos el volumen de capacidad que tiene esa infraestructura. Y después lo comparan con el de diseño. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Están claros? Sí, profe, gracias. Ya. Sí, profe. Vamos a seguir con la materia. Voy a borrar aquí. Ya, entonces vamos a ver ahí siguiendo lo que está, fíjense, no sé si alcanzan a ver, hay 3 puntitos importantes. Bueno, están algunas, ahí se muestran unas ecuaciones. Bueno, las primeras son las que muestran, son los parámetros geométricos, que el 2T, acuérdense, el 2T de una curva vertical cóncavo convexa, que es la longitud, es igual a K por phi. Ese K puede ser una curva cóncava o una curva convexa. Ahí no le coloqué, pero después que veamos esto, los va a quedar ver la elección del parámetro, que es el K sub C y el K sub V, en función de la distancia separada. Y eso con eso ya estaríamos listos con la rasante. Pero aquí en el punto 3 aparece la ecuación básica, la ecuación que determina la cota de una rasante en cualquier punto. Si ustedes la analizan ahí, esa se puede descomponer en dos procedimientos. El primero y el segundo. Ese primero, lo que marqué ahí, que marca la cota del PC, ahí está diciendo clarito, la cota del PC más la pendiente de entrada por X, y X, ¿qué es lo que representa? Representa la distancia desde el PC a cualquier punto de la curva. ¿Qué estoy sacando ahí? ¿Qué es lo que me da esa expresión, esa suma? Yo la puedo dejar entre paréntesis, pero ahí. ¿Eh? ¿Qué representa eso? ¿Qué es lo que me entrega a mí? La distancia. ¿Ah? Si nosotros vamos y mostramos el PPT, lo vamos a cargar de nuevo. Profe, la fórmula 3 no se ve mucho, justo pega el reflejo de la, de la luz. Ese maldito reflejo, me tiene aburrido ese reflejo. Bueno, ahí es el reflejo de la luz, ¿qué puedo hacer? No, pero ¿la puede dictar? O sea, lo primero. No, en todo caso ustedes lo tienen en el Excel ya. No, pero lo primero es la cota del PC, I de PC, I porque yo lo designo por I, más la pendiente 1, la pendiente de entrada, por X. Eso es la primera expresión. ¿Profe? ¿Ah? Perdón,
esa fórmula es para calcular la cota D. Sí, pues. Toda esa fórmula completa es para calcular la cota de la rasante en una curva vertical, convexa o cóncava. Ahí por lo que yo entiendo, lo primero que encerró ¿Sí? es como que yo proyecto la cota del PC y lo otro es como lo que sube o baja, ¿o no? Sí, pues. Ya, pero es entonces, ¿dónde iría? Porque eso representa una altura, una cota, ¿cierto? ¿Ya? Porque ahí me está diciendo que a la cota inicial yo le voy a sumar un desnivel, porque la pendiente por una distancia es desnivel. Entonces lo que me está diciendo es que a la cota inicial le sumo un desnivel, le sumo lo del resto, va a depender de la pendiente, ¿cierto? ¿Y eso qué representa? Representa el comportamiento de la tangente de entrada, o de la tangente de salida, en este caso de la tangente de entrada. Son todos los puntos o todas las cotas que van por la tangente, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Me entienden o no? Sí. Y la otra expresión representa I. ¿Se acuerdan de I que vimos la semana pasada? Lo que estaba de la tangente hacia abajo, a la curva. Miren, voy a mostrar en el PPT, en la clase. O sea, al final lo que hice aquí lo arreglé, ¿no? Lo dejé en una pura ecuación, ¿no? Pero en el manual de carretera lo tienen separado. Profe, una consulta con respecto a ajuste. Tengo que hacer mañana la hago, mañana, porque tengo que hacer una rúbrica, viejo, tengo que cambiar, me mandó un correo el coordinador y tengo que cambiar, tengo que hacer otro estilo de rúbrica porque me estaban rechazando la otra. Ya, Así profe. que lo tuve que parar el sistema, pero yo tengo un problema de hacer pruebas. Él anda con la idea de hacer pruebas, yo no quiero hacer pruebas. Ya, profe. Entonces tengo que hacer una rúbrica para poder yo ser compatible, aunque yo voy a trabajar exactamente como lo hemos visto. Lo único que les voy a complacer en su pauta de corrección, que yo voy a seguir con la misma pauta, pero la voy a acoplar a la rúbrica que quieren ellos. ¿Me entienden? Sí, profe. Ya, miren ahí, no sé si ven. El profe dijo con respecto a los ajustes que entre mañana o Ahí, mañana quizás. ¿están viendo ahí en su pantalla? Aparece una curva, ¿cierto? Aparece el 2T, aparece el X, ¿sí? ¿Lo ven? Que va a ser una nueva rúbrica, se va a moldar, pero con lo que nos está pidiendo. ¿Lo ven o no? Con lo que nos va a Sí, pedir, profe, con lo sí que se pasó ve. en clase. Ya, miren, fíjense. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo? Yo le estoy diciendo que yo tengo una tangente que viene de otro vértice, porque acuérdense que las tangentes unen vértice a vértice, ¿cierto? Este viene de otro vértice y llega al vértice de acá. Esta es una curva convexa. Entonces lo que yo les decía es que la primera expresión que está con paréntesis, que representa la cota inicial del PC más la pendiente inicial por una distancia, que la distancia X representa este X que aparece en pantalla, lo que me da es la cota de la tangente, la de la línea esa tangente. Me calcula la cota a la distancia que yo quiero. ¿Sí? ¿Tan claro? Sí. Y la otra expresión que está allá, que es I2 menos I1 partido por 4 veces T y todo eso multiplicado por la distancia al cuadrado, representa I. ¿Estamos? Eso es todo lo que...
Entonces, esa fórmula yo la uní nomás. Lo que hice fue unir ambas cosas en una pura ecuación, y es la ecuación cuadrática que los va a servir para calcular tanto la derivada, porque la vamos a derivar, los va a servir también para calcular la longitud real del arco aplicando la integral, y la integral la vamos a ocupar ocupando entre 0 y 2t, y vamos a calcular la longitud real de una ¿no? Entonces ahí aparece la famosa ecuación de la parábola, ¿cierto? Con eso yo puedo calcular todas mis cotas de aquí, todas, a la distancia que yo quiero y como sea. Después aparece en la 4, ¿entendieron esa parte? Sí. Ya, entonces me voy a ir al ¿Están viendo la pantalla, no? O sea, la pizarra. Sí, profe. Ya, ahí en la pizarra. Después viene otra ecuación, que es la ecuación que los va a calcular la longitud real de esa parábola. ¿Ah? Porque yo sé que la longitud real entre el PC y el FC es 2t, pero en realidad no es esa la longitud real. La real es la... ¿Cómo? Es como el de centro acá. Sí, pues es como el de Ceci. Pero es muy pequeño, pero yo eso lo quiero que lo calculen, sepan. Entonces ahí aparece una ecuación que es una integral, que en cualquier libro de cálculo determina la longitud de cualquier curva. De cualquier curva yo puedo integrarla. Entre los límites de integración, en este caso va a ser entre 0 y 2t, el 2t que ya lo daría, ¿no? Y la función a integrar es una raíz, que eso está, así es la fórmula para calcular el arco de la longitud de una curva, que es 1 más la derivada de la curva al cuadrado. Entonces tengo que tomar la ecuación parabólica, derivarla, colocar la derivada ahí, hacer todo el trabajo y integrarla entre 0 y 2t, y me va a dar la distancia real, que va a ser muy pequeña. Por eso es que el MOM no considera la curvatura de la parábola en su longitud de camino, la desprecia, ¿no? La desprecia. Una vez a mí, yo estaba en terreno, estábamos allá en un contrato, y el ingeniero que estaba a cargo, dele que no, si estoy perdiendo aquí, estoy perdiendo. Que no, era una curva, igual era el paso ahí en uno de los pasos nivel ahí en Santiago, de la autopista Américo Vespucio. Estábamos haciendo esa parte. Entonces al final, claro, él pensaba que era mucho, era un buen tramo y donde perdía base, porque estamos hablando que eso por metro lineal equivale a tantos metros cúbicos de asfalto, a tantos metros cúbicos de base y todo eso, ¿cierto? Y eso es plata. Pero el MON no lo considera así. Entonces ustedes lo van a ver, al calcularlo se van a dar cuenta. Igual tiene una diferencia. Entonces se calcula con esa ecuación. Es la ecuación básica para calcular la longitud de un arco, de una curva. Pero para el efecto de nosotros los límites de integración va a ser entre 0 y 2t. El 2t de la curva. Y ahí nos va a dar el valor real. Pero para eso hay que derivar la ecuación primitiva. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo les voy a dar unos vértices y ustedes vamos a calcular, vamos a aplicar la primera, después vamos a sacar, y 5, si yo tengo I', la derivada, yo con la I' voy a calcular el Q máximo o mínimo,
kilómetros. Cuando yo saque la derivada de esta, ¿estamos? Entonces vamos a hacer un ejemplo y la vamos a calcular. Voy a dar unos datos y para que ustedes lo realicen. Los vamos a dar un vértice con un DM de... vayan anotando. No se ve lo último que está escribiendo. Ya, ahí ¿Podría bajar está. un poquito la pantalla? Gracias. Ya, ahí hay 3 vértices. El vértice 1 de la curva está en el DM1000 y su cota es 101. El vértice 2 está en el DM1150 y tiene cota 95. El vértice 3 tiene un DM de 1300 y una cota de 102. Entonces, ¿qué es lo que voy a pedir? De ahí voy a bajar la pantalla más. Determinar cotas cada 20 metros, ¿estamos? Kilómetro y cota del punto más bajo o alto según corresponda. ¿Estamos? Y longitud real de la curva. ¿Ya? Esos son los puntos que quiero yo. Determinar cotas. Bueno, repite 2 veces cotas. Cotas cada 20 metros, que se supone que es de la rasante. El otro kilómetro y cota del punto más bajo o alto según corresponda. Ahí al dibujar se va a darse una cota convexa o cóncava. Y longitud real de la curva vertical en este caso. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Tan claro? Sí. ¿Alguna duda? Entonces, calculemos. Para que revisemos.
hablemos, dibujemos acá, háganlo en su cuaderno y lo vamos comparando, ¿vale? Cuando yo digo que son las cotas de la rasante, incluye desde el vértice 1 hasta el vértice 3. Profe, ¿me puede dictar la fórmula que se me perdió? No sé dónde la anoté. ¿Puedo subir un poquito? ¿Cuál? ¿La grande? La de cota. Y del punto, o la cuota del punto cualquiera, va a ser igual a la cuota del PC, ¿vaya anotando? ¿Ya? Más la pendiente 1 por X. Esa I1 tiene que ir en tanto por 1, ¿estamos? No en porcentaje. Entonces, la pendiente 1 por X más, paréntesis, I2 menos I1, dividido por 4 veces T, cierra paréntesis, y lo multiplicáis por X al cuadrado. ¿Estamos? Ya, gracias. Ya, entonces, si se dieron cuenta, ¿de qué tipo de curva es? Convexa. Ah, ya, y aquí, como no hemos visto la elección del 2T, nosotros aquí los vamos a dar un 2T, 100, porque no hemos visto la elección del K, ¿cierto? Entonces yo lo tengo que dar. ¿Están claros? Entonces, ya tengo un 2T, que en este caso yo lo di. Ustedes cuando diseñen y proyecten sus tangentes y comiencen a trazar su rasante con las curvas y todo eso, ustedes esa curva con esa longitud se la van a dar. Le van a decir, ya le voy a dar un 2T de 80. Imaginemos, estoy suponiendo. Pero ustedes ese 2T, mientras no lo verifiquen con el procedimiento que falta, que lo vamos a ver de ahí, yo creo que esta otra semana, que va a ser el casus C y el casus V. Ese casus C y casus V, que se denomina casus C mínimo o casus V mínimo, se supone que si yo estoy sobre ese valor, mi curva está bien, está dentro de la norma, ¿me entienden o no? Porque cuando calculemos casus C y casus V, lo vamos a determinar en función de la distancia parada. Y la distancia parada viene en función de la velocidad. Y ahí vamos a tener que vamos a tener que tener cuidado con las rectas que anteceden a las curvas del tipo convexa, ¿cierto? Las que pierden visibilidad. Y ahí entraría la velocidad asterisco. Entonces, con todo eso, uno va a calcular la distancia parada y va a calcular, con la distancia parada, uno se va a ir a una fórmula. Para el caso C y para el caso V hay una fórmula, que es la que necesitamos vernos. Son dos fórmulas, una para cada caso. Pero en todas esas va la distancia parada asociada. Entonces, cuando uno ya calcule ese caso V y caso C y lo multiplique o lo divida por el phi, porque las pendientes, acuérdense que ustedes trazaron sus tangentes en su perfil longitudinal, lo van a trazar, van a tener los vértices, tal como estos vértices que yo les di ahora, así van a estar. Entonces ustedes automáticamente van a tener las pendientes y van a ir trazando. Entonces, cuando vayan dando su curva, van a saber al tiro si están dentro de la norma o no. ¿Estamos?
Lo importante es que siempre ese 2T que ustedes se van a dar para ese proceso de rasante sea mayor al 2T mínimo que me va a dar la norma. Eso es todo. Ya, entonces, como no hemos pasado eso, yo estoy dando el 2T, 100 metros, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es trabajar con las pendientes. Tengo una pendiente, en este caso 1, que es una pendiente de bajada. ¿Cuánto da la primera pendiente? Menos 4%. Ya, a ver. Sí, menos 4%. Veamos la segunda pendiente, la tangente de salida. En este caso es positivo. Sería 102 menos 95, ¿cierto? Y lo vamos a dividir por la diferencia de kilómetros, que es 1300 menos 1150 por 100. ¿Y cuánto me da? 4,7. 4,7% ya. Y en realidad es 4,67. Voy a dejarlo bien claro, por 4,67. ¿Estamos? 4,67. Ya, ahí está. Menos 4 y más 4. Tengo las pendientes. ¿Qué es lo que tengo que calcular ahora? Tengo que calcular la cota del PC y su DM. El DM del PC lo tengo. ¿Cuánto vale el DM del PC? ¿El 1000 o no? 1000, no, pues eso no es 1000. El 1000 es un vértice que yo les di. ¿Verdad? El DM del PC es el DM del vértice 2 menos la mitad de la longitud de la curva. En este caso, menos 50, ¿no? ¿Verdad? Cierto. Entonces, ¿cuánto es el DM? 1100. ¿Sí? ¿Y cuánto es el Q del PC? ¿Lo pudimos calcular? Sí, pues. Se puede calcular. Es cosa de 95 más 50 por 4 dividido en 100. A la cota del vértice 2 le estoy sumando el desnivel que hay entre el vértice 2 y el PC, ¿o no? Que en este caso son 2 metros. Entonces la cota que me da es 97, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ya, ahora vamos a sacar el DM del FC. Se calcula exactamente igual que el otro. A las 1150 le voy a agregar 50 y me va a dar el 1200. DM 1200. Y voy a calcular el Q del FC. Ahora yo lo puedo calcular, lo podría haber calculado del otro lado. ¿Cómo se podría haber calculado desde el DV3? ¿Cuál fue la pregunta, profe? A ver, yo calculé la cota del FC desde V2. Estamos hablando de una curva cóncava, ¿cierto? Yo creo que todos saben que es una curva cóncava. ¿Ah? ¿O alguien no tenía idea que era una curva cóncava? Que levante la mano el que pensaba que era una curva convexa. ¿Ah? La primera pendiente es negativa, es de bajada, y la segunda, o sea, la primera tangente es negativa, tiene una pendiente negativa, y la segunda tangente, que es la tangente de salida, tiene una pendiente positiva, o sea, una gradiente. Es una curva cóncava. Entonces yo les decía que yo puedo calcular la cota del FC utilizando la cota del vértice 2 más la mitad de la distancia del 2T, o sea, 50 metros. Y deberían haber llegado a 97,33,5, ¿o no? ¿Llegaron a esa? ¿Alumno?
93.5. Pueden dejarlo en 97.33 si quieren. Ahora, eso yo lo calculé desde V2, pero también lo puedo calcular desde V3, ¿o no? Sí, pues lo puedo calcular de V3. ¿Qué es lo que tengo que tener? Como ya calculé la pendiente, lo único que tengo que saber que ahí, si de V2 yo sumé ese desnivel, ahora desde V3 tengo que restar el desnivel. ¿Y cuánto tengo que restar? Tengo que restar lo que baja en 100 metros, siguiendo la pendiente que ya teníamos calculada. Fíjense, 102 le voy a restar el desnivel que equivale a 100 metros multiplicado por la pendiente, 4.67, y lo voy a dividir en 100. En realidad me da 97.33 desde el vértice 3 al FC, y al revés es lo mismo. Hay una diferencia porque yo lo que hice era, en realidad era 4.66.6666, ¿o no? En Excel da lo mismo. Sí, ya, pero estamos, dejémoslo amarrado en 97.33, ¿estamos? Para no pelear, ¿vale? Ya, ahí estarían las cotas de la rasante. Ahora, lo que yo necesito, porque la pregunta decía calcular las cotas cada 20 metros. Entonces yo necesito calcular las cotas desde V1 hasta V3. Entonces yo tengo que hacerme un cuadrito. No, ustedes colocan el DM, colocan la distancia y colocan la cota. ¿Estamos? Ese es su cuadro. El primer DM que van a poner es 1000. Y como es cada 20 metros, entonces el segundo 1020, 1040. Y vamos a llegar hasta ¿dónde? 1060, 1080 y vamos a llegar a 1100. Ahí nos vamos a encontrar con el inicio de la curva vertical. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Entonces ahora yo lo que tengo que hacer es calcular con lo que yo les decía, el primer tramo de la curva, que es la coordenada, la cota, hay una cota inicial. ¿Qué cota inicial vamos a poner ahí? Vamos a poner la cota inicial 101, ¿cierto? Porque yo voy a calcular desde V1 hacia abajo, ¿cierto? Ya, y esa tiene como cota 101. Le voy a restar las distancias a la cual yo voy a calcular y lo voy a multiplicar por la pendiente y la voy a dividir en 100. Y ahí estoy calculando, restándole el desnivel. Entonces ahora vamos a calcular cada 20 metros. Entonces calculamos ya la 1000, distancia 0, la cota ¿cuánto era? 101. La 1020, ¿cuánto daba la cota? Qué chucha. 120. La 1040, que en este caso van a ser 40 metros. 99, 40. Después 60 metros. 98.600. 98.600, ¿estamos? ¿Entienden lo que estamos haciendo, no? Y después llegamos al PC, que es el 1100, y deberíamos llegar a la cota que calculamos, que son 100. Y me da 97 justo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí. Ya, ahora vamos a seguir calculando, pero ahora entramos en la curva. Y ahí yo les sugiero que utilicen la fórmula, esa fórmula que de la cuadrática, que la tienen ustedes
La tienen ahí, yo se las pasé. La tienen en el Excel. ¿Estamos? ¿Qué les va a pedir la cuadrática? La cuota del PC. ¿Cuál es la cuota del PC? Profe, perdón, al final no subió el Excel. ¿Qué tenía que subir el Excel? Es que dijo no, es que le preguntaron a unos chiquillos que estaban por primera vez y dijo no, lo voy a subir. Ah, se me olvidó. Pero no lo tienen. Yo por lo menos no lo tengo. No. No, profe, no está en el sistema. Aunque igual lo voy a mandar por acá. A ver, Ahí en el chat nomás lo manda po, y lo cargamos. ya espérense. Ahí en el chat de reunión. A ver, deja ver cómo lo copio. Sí, como que lo arrastra nomás. Aparece como un clip adjuntado. Ah, ya vale. Es más rápido. Ya, estamos. Deja buscar el... Tengo que irme a la atrás. Po. Control C. Ahí quedó cargado. Aún no. Espérate. Ah, ahí debería haber llegado. Sí. Ahí sí, profe. Ya, ese carga está en la primera, en la parte de Asimov, ahí abajito, por esos lados está el de la coordenada. Si quieren lo vemos, a ver, dejen, lo voy a... Ya, ya están ahí, entran ahí a la parte de Asimov. ¿Lo ven o no? ¿Están Sí, mirando profe. la pantalla? En Asimov. Y aquí abajito, miren, ahí está, cota de curva vertical, ¿estamos? Aquí ustedes ingresan y colocan la cota del PC. ¿Cuánto era la cota del PC? 97, ¿cierto? 97. El kilometraje del PC, ¿cuánto era? 1100, ¿o no? ¿Sí? 1100. Ya. La pendiente 1, menos 4. La pendiente 2, 4.67, ¿cierto? El T, en este caso, es 50. Ya, y aquí, en el kilometraje del FC, es donde yo tengo que ir colocando cuáles son los kilómetros que yo quiero calcular. Y ya tenemos claro cuáles son los kilómetros, ¿no? El 1120, el 1140, ¿o no? Entonces colocan 1120 ahí. 1140. Copian hasta llegar hasta el término que era 1200. Entonces, hasta ahí. Todo el resto no sirve. Y esa es la cota.
27.33.5 es lo que me da a mí. Pero lo pueden dejar cerrado es por aquí incluso pueden cambiarla, mira, y denle coloquen lo que dio, a ver, 6, 6, 6, 6. Mientras más 6, más se achica. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? Si eso fue lo que nos dio, pues nos dio un número periódico. Ya estamos. Y ahí calculan las cotas de la rasante. Entonces, ¿estamos? Ahí calcularon las cotas, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Lo hicieron o no? Sí, profe, no, cero duda yo por lo menos. Ya, entonces ya, bueno, la otra parte la calculan ustedes, pues si es el resto de la tangente que queda, que se calcula con la cota del PC inicial, o sea, del FC y hasta llegar al último punto, ¿estamos? Ese es con respecto a las cotas de la rasante, ¿sí? ¿Alguna duda con eso? No. Ya, entonces ahora vamos a calcular, si ustedes analizan la cota de la curva vertical, ustedes me podrían decir que el kilómetro del punto más bajo debería estar más o menos en el 1150, justo ahí en la mitad. Y si uno analiza, debería estar más o menos en el 1150, ¿cierto? En el 1150, ¿cierto? Que debería darme 95. Debería darme ahí. Bueno, vamos a determinar el punto más bajo, para lo cual vamos a construir la cuadrática. Construyen la cuadrática colocando todas las variables que entran. Primero la cota del PC, que es 97, ¿cierto? Más, en este caso menos 0,04, lo único que queda ahí como variable es el X, por X, ¿cierto? Después sería I2 menos I1, sería 4.6666, colóquele todos los valores, que es I2 menos I1, menos, en este caso menos da más 4, dividido en 100, y te va a dar más 0,0, lo vamos a dividir por 4 veces 50, y todo eso lo vamos a multiplicar por x cuadrado. Luego la ecuación va a quedar 97 menos 0,04 por x más, y eso 0.086666 lo vamos a dividir por 200 y me da que es 0,000433333 por x cuadrado. Les va a quedar así la ecuación al reemplazar los valores. 97 menos 0,04 por x más 0.3033333 por x al cuadrado. ¿Estamos? Al reemplazar los valores. Porque el t lo tienen, porque la pendiente 1 la tienen, la pendiente 2 la tienen. Lo único que va a quedar ahí es la variable x. ¿Estamos?
ecuación normal, la cuadrática. La vamos a derivar. Y al derivarla, queda 0,97, queda menos 0,04. La derivada de una variable es 1. Y acá te va a quedar ese mismo número que teníamos, lo vamos a multiplicar por 2. Y te va a quedar más 0,123 86,6666 por X. ¿Vamos? Entonces, ¿cuánto les quedó en la derivada? ¿Alumno? ¿Aló? ¿Me copian o no? Yo me perdí, profe, no, me perdí. No, pues mira, voy a armar la ecuación. Voy a borrar aquí. Profe, ¿puede sacar el Excel, sí? Sí, lo voy a sacar, espérate. Ya, y ven la pizarra, ¿no? Sí, se ve un pedacito, la mitad más o menos. Ahí se ve. Ya. Lo que voy a hacer, voy a armar la ecuación esta, la principal. ¿Ah? Ya. Entonces, y ¿cuánto me dio la cuota del PC? 97. ¿Sí? 97. Voy a seguir. ¿Cuánto es la pendiente 1? Menos 0,04 porque lo dividí en 100 y lo voy a dejar multiplicado por X, ¿cierto? Estoy armando esa ecuación. Más. Y 2 menos I1. ¿Cuánto es I2 menos I1? Es, acuérdense, I2 menos I1 es 4.6666 más 4, ¿cierto? Porque es positivo. Sí. Y lo voy a dividir en 100. Lo dividí en 100, ¿cierto? Lo dividí en 100. Y eso lo voy a dividir por 200. ¿Por qué? Porque es 4 por 50, ¿no? ¿Cierto? Ah, ya. Ahora va a ser al tiro. 200, al tiro. Y me va a quedar 0,30. 1, 2, 3, 43, 3. Y todo eso multiplicado por X cuadrado. X cuadrado. ¿Sí? ¿Entendieron esa parte? Ya, sí, recién entendí. Armé la ecuación, ¿no? Con las variables que ya teníamos, si ya le habíamos calculado ya. Y ahora vamos a derivar, derivemos. La derivada de esto es 0, Sí. aquí me va a quedar menos 0,04. Y acá lo único que me va a dar es que la derivada de una potencia pasa para afuera, ¿cierto? Sí. Se le resta 1 a la potencia. Entonces me va a quedar por 2, ¿sí? Entonces me va a quedar 0,3086666 por X. ¿Sí? Ya. Ahí está la derivada. Y eso igual 0. Lo vamos a igualar a 0. Al igualarla a 0, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a quedar que X, porque tengo que sacar el valor de X me va a representar el valor, la distancia desde el PC a donde está el punto más alto o el más bajo. Entonces lo que va a pasar es 0,04, ¿cierto? Y lo voy a dividir por 0,123 86666. ¿Cuánto da eso? Me dice que son 46 154. Sí, eso da. ¿Y qué me está diciendo ahí? Me está diciendo que el punto más bajo de la curva está a 46 metros, a 46,154 metros desde el PC. Entonces yo puedo calcular al tiro el kilómetro. ¿Cuánto sería el DM del punto más bajo? Vamos a poner V nomás, debajo. DM de punto más bajo. Sería Un poquito. sería el kilómetro del PC. ¿Cuánto era el kilómetro del PC? 1100, ¿no? ¿Sí? Es el kilómetro. Sí. Y más 46.
kilómetros, el DM del punto más bajo es el 1146,154. ¿Sí? Ese es el DM. ¿Están claros? Sí. Ahora, ¿Cómo lo calculó, profe? ¿Cómo lo calculó, perdón? Es que estaba resolviendo la otra fórmula, me perdí. no, pues despejemos. Pues. Me quedó el 004 que es negativo, pasó para el otro lado positivo y lo dividí por el número de acá, ¿no? Ah, eso ya, sí. Entonces me queda ese. Y esa distancia es la medida desde el PC a un punto de la curva. Eso se la sumo al kilometraje del PC. Al kilometraje del PC, y ahí sacáis el kilómetro. ¿Estamos? Ahora, yo necesito ahora calcular la cota, porque tenemos el kilómetro. Quiero saber cuánto vale la cota. Entonces, ese mismo distancia, que son 46, lo vamos a reemplazar acá arriba, en la ecuación que armamos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces aquí colocan ustedes y entre paréntesis colocan, vamos a igualar en el, colóquenle el del punto más bajo, que van a reemplazar el valor que les sacó en la derivada y la van a poner aquí al inicio. ¿Estamos? ¿Y cuánto les va a dar eso? ¿Cuánto les da? Profe, el 46 lo reemplazo en la X, ¿o no? El 46 lo reemplazáis, sí, ¿para qué? Ahí, en el valor X. Ah, ya, ok. Y ahí estarían, ahí están el kilómetro y cota más baja. Acuérdense, reemplacé ese valor allá adentro. ¿Vamos? Le voy a poner ahí que este valor se reemplaza ahí. Reemplazar. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Y le debería dar 96,077. Si ustedes ven ahí en su cota, ya no es entonces en 50, a los 50 no es eso. Ni siquiera yo podría decir que es la mitad entre 40 y 60 ahí, porque como estamos cada 20, yo podría decir 96,093 más 96,160, lo divido en 2 y me da 96,126, ahí tengo 96,0. ¿Entienden? No es exactamente. ¿Por qué? Porque tengo distintas pendientes. Si fueran ambas pendientes iguales de signo contrario, yo te puedo decir que sería la mitad, pero no es la mitad. Está cargado para el lado izquierdo de la curva, podríamos decir, el punto más bajo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya, ahora, Sí, profe. después que ya calculamos la derivada, después que calculamos el kilómetro y punto más bajo, vamos hasta aquí y vamos a determinar la longitud real de esa parábola. ¿Cuánto mide? Se supone que vale 100. Sí, pero vamos a verla. Y vamos a utilizar esta ecuación, que es una ecuación, me pide ahí, ustedes lo único que tienen que reemplazar, bueno, insisto, los límites de integración. ¿Están viendo la pizarra, no? Sí. Los límites de integración son entre 0 y 2t, en este caso entre 0 y 100. Y lo único que tienen que reemplazar, la raíz va igual, el 1 va igual, más la derivada. Y ustedes la derivada la tenían, pues ¿cuál era la derivada? Esta que está aquí, pues. Esa era la derivada, ese I'. Eso. ¿Sí o no? Reemplazan esto que está aquí, ahí, y con algún programa que te integre, ustedes van a calcular el valor. ¿Estamos? ¿Está claro, no? Entonces, yo voy a
reemplazar ahí, pero después la vamos a resolver. Yo me la resuelve aquí va a ser entre 0 y 100 la raíz de 1 más paréntesis, y ahí voy a colocar la función que era menos 0,04 más 1, 2, 3 elevado al cuadrado de x. ¿Vamos? Ahí está. Ahí reemplacé la derivada, porque me pide que es la derivada, elevado al cuadrado en raíz, y integrando los límites de integración entre 0 y 100, y calculamos. ¿Sí? Ustedes, su calculadora, si calculan integrales, espectacular. Si no, aquí tienen que buscar las tablas de integración y ver que se resuelvan. La calculadora me la da, me da eso, pero yo creo que sus calculadoras tienen que hacerla. Ya, a mí me da la longitud real de la curva, 100,077. Sí, ¿Estamos? Eso. sí, eso da. ¿Estamos? Eso. Entonces la longitud real hay una diferencia de 77 milímetros, 7,7 centímetros, que, bueno, si ustedes lo multiplican por la longitud de base, no es nada. Profe, ¿Sí? ¿qué se puede concluir entre lo calculado y lo entregado? ¿Los números que ocupamos ahí se van agregando más decimales o...? ¿Cómo? No te entiendo la pregunta. ¿Qué podemos concluir entre la diferencia que tenemos entre el 2T y la longitud que calculamos ahora? No, es que lo que pasa es que tú tienes que entender algo, mira. Esa curva vertical tú la estás trazando en un perfil longitudinal, que es como un corte que le haces tú al terreno, y tú lo estás mirando de lado. Pero si tú estás suponiendo que estás mirando desde arriba, y estás uniendo el PC y el FC con una línea recta, pero la realidad no es así, po. La realidad es un arco parabólico. Pequeño, pero es, ¿o no? Ah, ya. Sí, po. Aquí no estamos inventando, aquí no es nada, aquí es eso, esa es la longitud real. 7,7 centímetros más de longitud ahí. Por eso que el MOB desprecia eso. Pero legalmente la longitud real del camino, si tú te das específicamente por la distancia real de terreno, por donde va a recorrer el auto, está recorriendo 7,7 centímetros más. Pero eso es despreciable al momento de llevarlo al plano horizontal, ¿o no? ¿Sí? Sí. Profe, una consulta, yéndome antes. ¿Sí? El X, ¿por qué da 46,154? A mí me da 4,654.
pero tiene los mismos valores. Sí. 0,04 dividido por 0.000. No deberíamos. Y el 0,4 me da 46. Si pongo 0,4, pero si pongo 0,04 me da 4,6. A ver. 3,86. No, está mal, Pedro. 6,6. No, estoy haciendo lo malo. Sí, 46, 154. Está bien. Ya, ¿entendieron esta parte, alumno? Sí, profe, clarita. Los tres puntos importantes que ustedes en el informe lo van a determinar, que sería las cotas de la rasante. Bueno, yo necesito un puro cálculo en su informe, un cálculo donde aparezca de una curva, con una tangente, que sepan que diferenciar entre la tangente y la curva. Es lo mismo que en el trabajo que me hicieron de planimetría, cuando yo les pedía coordenadas, ¿cierto? Ahora acá son cotas, pero allá eran coordenadas. Yo les pedí coordenadas y ustedes me calcularon algunas coordenadas de la tangente, del alineamiento y otro de la curva, ¿cierto? Porque yo quería saber si sabían calcularlo o no. Aquí es lo mismo. Y el resto todo lo pueden sacar del mismo Excel y hacer el cuadro en todo caso el programa lo hace. Lo importante siempre es tener algo con cómo corroborar. Ya, lo otro, calcular el punto más bajo, es el punto más bajo exacto de la curva. Es importante, a veces se necesita. ¿Dónde se ve mucho esto? Es cuando los que vayan a trabajar en algún momento con tendido eléctrico y tengan que determinar ustedes el punto más bajo, que es del cable, producto del peso, que se llama catenario. Ese punto es importante porque está normado. No puede quedar menor a una distancia fija entre el camino y el cable, porque ese cable lleva electricidad. Entonces está normado eso. Entonces eso se calcula y se determina. Es muy parecido a lo de acá. Obvio que con otra fórmula, porque ahí entran otras variables como la tensión del cable, el tipo de material, pero es exactamente igual. ¿Estamos? Y lo otro es determinar la longitud real. La longitud real, si en algún momento... A mí me pasó, yo les cuento, el socio no creía, dijo, no, y luego quería cobrar, no, si una curva vertical, pues más. Pero ahí estás tú demostrando con cálculo ya superior, que es, por eso la desprecia. ¿Vamos? Ustedes se van a encontrar afuera con ingenieros de distintas universidades y matemáticos, entonces ellos, uno tiene que estar siempre ahí a la par. ¿Ah? ¿Estamos? ¿Están claros? Sí. Ya, ¿qué es lo que quedaría de esto? ¿Qué es lo que quedaría? Es definir, porque aquí yo di un 2T, lo di, valía 100. Entonces, va a quedar pendiente la elección del parámetro, que vamos a dejar encaminado esa parte, ¿no? Profe, o sea, respecto a que igual nos falta un poco, ¿la evaluación la va a correr? Sí, yo creo que sí. Porque sale para el próximo miércoles. No, se va a tener que correrla, estamos atrasados. Sí, pero ustedes deberían ya empezar a ver, todos los que tengan drama, a ver, los que no tuvieron observaciones con respecto al eje planimétrico, están en condiciones de poder entregarme el trabajo, porque la rasante es muy fácil. O sea, ya esta otra semana ustedes deberían ya representarme la rasante con los parámetros, ¿ah? Lo único que falta es el 2T. Entonces, claro, pero por lo menos las tangentes, quiero las tangentes trazadas y los vértices sobre su perfil longitudinal. ¿Están claros? Eso lo quiero toda otra semana. Y ahora, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda determinar, no sé si están mirando, están observando la pantalla. No se ve. Ya, ojo que tienen que tener siempre en consideración la pendiente mínima y la pendiente máxima, alumno. Eso lo hablamos. No puede olvidarse eso. Tienen que tener en consideración dependiendo del tipo de ruta y la velocidad de proyecto. Eso tiene que ir a la mano. No
Entonces, al momento de ustedes de tirar las tangentes con los vértices y calculen las pendientes, al tiro, no, cumplo con las pendientes mínima, máxima, sí, ok, vale. Y ahí empiezan con sus 2T y todo eso. Si no cumplen eso, no sacan nada con seguir adelante porque va a quedar rechazado y no van a cumplir, ¿sí? ¿Entienden? Sí. Ya. Ahora miren, a nosotros nos queda determinar el K sub V, que aquí está la fórmula, K sub V, que es en función de la distancia parada. El K sub V para una curva vertical convexa, lo único que tengo que tener claro yo para una curva vertical convexa, ¿por qué? Porque ahí yo pierdo la visibilidad. Al momento de ir conduciendo, el conductor pierde la visibilidad del objeto de adelante. Acuérdense que visibilidad de parada. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Se le da una mayor protección al diseño, dándole mayor una mayor valor a la velocidad al momento de calcular la distancia parada. Entonces, para eso yo tengo que saber qué resta al TC a este tipo de curva, solo en las curvas convexas. Y ahí aparece la longitud de recta mínima, ¿se acuerdan? Entre 400 y 600, mayor a 600 y menor a 400. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya, ahí entra esto, porque ahí entra la velocidad asterisco. Entonces, ustedes cuando determinen la recta que anteceda a la curva, en este caso curva convexa, ustedes le van a dar más amplitud a la velocidad, por lo cual van a calcular la distancia parada. Y ahí recién van a poder calcular el K sub V que es acá. Porque la distancia parada es una fórmula, no es nada más que eso. Lo reemplazan aquí y les va a dar el K sub V. Eso es para una curva convexa. Para el caso para una curva cóncava, que es de este estilo, no se requiere velocidad asterisco, porque en todo momento yo miro al obstáculo que viene adelante, al vehículo que viene en contra, tanto de noche como de día, siempre lo voy a ver, porque va por el otro lado y como voy bajando, se ven, pues, ¿no? El problema son en las curvas convexas, que yo no pierdo la visibilidad, no veo al otro lado. ¿Están claros? Por eso es importante darle más valor con respecto a la recta que antecede. Entonces, para una curva cóncava, la ecuación es esta. K sub C. Distancia parada al cuadrado más esto que está ahí. Y ahí me va a dar un K mínimo. Lo mismo que acá, es un K mínimo. ¿Qué significa el K mínimo? Que cuando yo calcule 2T, en este caso el 2T es igual a K por phi lo tengo porque es la diferencia de las pendientes, ¿cierto? Y lo multiplique por el K, me va a dar el 2T mínimo. Ese 2T mínimo lo voy a comparar con mi 2T que yo voy a dar. Así como aquí en el ejercicio yo di un 2T 100, alguien me podría haber dicho, usted, profesor, pero ¿cómo yo sé que ese 2T cumple? Bueno, con esto ustedes van a saber si cumple o no. Porque cuando calculen K por phi, me va a dar 2T, pues ese va a ser el 2T mínimo. Entonces voy a tener un 2T mínimo y un 2T que ustedes van a dar, que es el que van a proponer. Mientras estén superior a ese K, a 2T mínimo, ustedes van a estar ok. ¿Estamos? ¿Tan claro, no? ¿Entendieron al alumno, no? Sí. Eso es todo lo que uno tiene que ver con la parte de diseño. Entonces, la otra semana vamos a hacer un ejercicio de eso. A lo mejor trabajamos con el mismo ejemplo que hicimos acá. Dejémoslo encaminado. Imaginemos que acá la velocidad de proyecto para este ejemplo que dimos es de 50 km por hora y hay una curva que antecede. Ahora, ojo, esta es una curva convexa, es una curva cóncava. Aquí en la curva cóncava yo no necesito una longitud de recta, así que da lo mismo, ¿me entiendes? Lo único que tengo que calcular es el K sub C con esta fórmula. Para eso tengo que determinar la distancia parada, calculo la distancia parada con la velocidad de proyecto que me dieron y calculo K sub C. A ver, veamos si alcanzamos a calcular. Calculemos la distancia parada al alumno. ¿Cuál era? Imaginemos que el coeficiente de roce transversal era 0,035 y la pendiente longitudinal 0. ¿Vamos? Ahora, aquí parecía que aparecía algo, miren.
para 50, 700 menos. Debería dar más o menos 700 con esa velocidad calculada con esa forma. Pero ese es el caso B, el otro que necesitamos. Acá. En este caso nosotros no necesitamos hacer Ay, qué chucha. ya, ¿cuánto sería la distancia de parada? Velocidad por T partido por 3,6 más velocidad al cuadrado partido por 2,54 por 0.035 más 0, dejémosle 0 en la longitud. Entonces me va a quedar 50 por 2, ¿cierto? Dividido por 3.6, ¿sí? 27,78 más 50 elevado al cuadrado dividido paréntesis 2,54 por paréntesis 0.035 más 0. Es 0.35, no 0.035. A ver. Sí, es 0.35, no 0.035. ¿Estamos? Y le daría 28,12. Total 27.78 más 28.12 les da una distancia parada de 55,9. Y eso, si lo aproximan a 56 metros. ¿Sí? Esa sería su distancia de parada. Y se van y calculan el caso C. Sería 56 al cuadrado por 1,2 más 0,035 por 56. ¿Lo están calculando, no? ¿Alumno? ¿Cuánto era, profe? Tienes que sacar la distancia parada. La distancia parada da 56 metros, aplicando la fórmula. Y aplicando y sacando el caso C que aparece ahí, me da 992. Ese es el parámetro, el caso C. Y ahora el caso C lo voy a sacar el 2T. 2T se supone que es caso C por phi. El K lo calculamos que es 992 por... ¿Cuánto era el phi? El phi era menos 0.04, ¿cierto? Y menos 4.666 dividido en 100. ¿Sí? Me da menos 0.0886 en valor absoluto. Entonces por 0,086666. Entonces, ¿cuánto da el 2T? Me da 85,97 metros. Es el 2T. Es el 2T mínimo. ¿Ah? ¿Y cuánto le di yo? 100. ¿Cumplo o no cumplo? Estoy sobre eso. Cumplo. Si yo necesito tener un valor más sobre este. Si eso es lo que me dice la norma. Incluso podría tener hasta este, pero no, pues hay que trabajar siempre con el... ¿Estamos? La otra semana vamos a hacer otro ejemplo para que queden claros. ¿Ya? Ya va a pasar la lista. Amit Nahuk González está, ¿no? Bastián Antonio Castro.
Camila Alejandra Quijada, Catalina de Los Ángeles, Aquí, profe. Christopher Emil Alarcón, Cristian Ignacio Pacheco, Aquí, profe. y César Camilo Barriento, Damián Jesús Espinosa, Danilo Enrique Núñez, Diego Ignacio Vázquez, Elías Sebastián Siguel, Presente, profe. Felipe Andrés Garcés. Ustedes son los que siempre están presentes. Felipe Maximiliano Aguilera, también. Acá. Tienen carácter perfecta. Van a tener una consideración al final. Ah, bueno, ya. Franco Vicente Gajardo, ¿está o no? Me parece. Yo grababa eso, profe. No, si yo estoy claro, amigo. Si yo tengo esto, lo tengo aquí. Po. Y yo lo que voy a hacer, que al final del semestre voy a colocar aquí por los que están. Independiente, oye, porque es un esfuerzo. Yo eso lo tengo claro. Así que no se preocupen. Ya, Juan Guillermo Maya. Lucía Victoria Correa. Mauricio Antonio Valdés. Ya. Micaela Gisela Entrisco. Acá, profe. También usted está considerado. Nicole Alessandra Castro. No sé qué pasa con ellos, no tengo idea. No hay ni un aviso. Pablo San Martín tampoco. Paulina del Carmen Sepúlveda. Aquí cada uno tiene interés. No sé si todos tendrán, no sé. No. Yo sé que las condiciones. Pedro Pablo Muñoz está. Aquí, profe. Usted también parece que está con canasta perfecta, parece. Pedro Pablo Donoso. Presente, profe. Ya. Rodrigo Francisco Méndez. Samuel Felipe no. Y Jocelyn Fabiola Ramírez. Estamos. Ya, alumnos. Que estén bien, que pasen bien. ¿La rúbrica cuándo la va a subir? No, es que voy a cambiar la fecha. No, ya. Voy a cambiar la fecha y yo creo que el fin de semana trabajo en eso. Yo tengo que trabajar en otro. ¿Vale? Bueno, profe, que esté bien. Pero ustedes trabajen ya en lo que les dije, ya pues traigan esta otra semana el avance ya de las tangentes en su perfil longitudinal para ir revisando. Y los que tuvieron problemas con la planta, con la planimetría del eje, ya tiene que quedar resuelto. Acuérdense que los que no presentaron las clotoides tienen que venir con clotoides. ¿Ya? Ya nos vemos. Chau, chau. Chao, profe.